pero yo me acuerdo de Antonio Flor en Pamplona, hablando con corredores y conmigo, que yo era de la tele, pero era como otro corredor más, porque siempre estábamos juntos. Y joder, te decía aquel hombre con aquel acento andaluz que tenía, yo que ustedes mañana no correría. Y, ¿qué dice? ¿Qué dices, Antonio? Ozú, los toros que traigo este año, esto va a ser muy complicado. Decían, a una mosca que vuele se tiran por la mosca. Y claro, tú imagínate los pobres corredores a las 9 de la noche, el encierro del día siguiente, que el experto en esos toros te dice eso. Yeah, I'm a man. Oh, baby, I'm a man. I only love the moon. Yeah, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy se nació en Lerín y se crió en Pamplona, Navarra. Pasó 15 años corriendo el encierro en Pamplona y después, claro, se convirtió en la figura, el fenómeno que todos conocemos hoy como la voz del encierro. Cada mañana en San Fermín escuchábamos su voz en televisión española mientras narraba el encierro para todos, poniendo palabras, emoción y conocimiento a esos minutos tan únicos que se vive cada año en Pamplona, la vieja Iruña. Hoy regresa a Mozos Podcast y para mí es un placer y un auténtico honor recibirlo de nuevo. Señoras y señores, Javier Solano. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, Ander. Si dices que es un placer que tú estés conmigo, para mí también es un placer poder estar contigo y con todas las personas que se apunten a ver este podcast, ¿no? Tanto en los próximos días ya presanfermineros, como luego, sabe Dios, en el futuro, porque nunca sabes si este podcast hay alguien raro que en el año 2032 quiera verlo. Pues puede ser. O sea que a todos ellos, muchos, muy buenos días a todos y encantado de estar con todos vosotros y sobre todo contigo, claro. Has dicho algo curioso ahí, Javier, porque es verdad, lo bonito de esto es que grabamos hoy, pero quién sabe, igual un chaval que empieza a correr en 5 años se mete en YouTube, ve este vídeo, aprende algo y corre mucho mejor. Sí, a mí me pasa muchas veces, que hay gente que te dice, acabo de ver un encierro en YouTube que es, yo qué sé, pues imagínate, el 8 de julio del 94 y me gustó. ¿Y qué te parece? Digo, yo ya no me acuerdo cómo era el 8 de julio del 94, pero hay gente que igual un encierro del año 94 lo ve en el año 2021. O sea, puede pasar. Por eso hoy en día las audiencias en cuanto a los encierros son muy difíciles de calcular porque se pueden saber las audiencias en directo, más o menos. Pero desde luego nadie sabe lo que va a pasar 5, 10, 15, 25 años después a través de Internet, porque puede haber miles de personas que hoy estén entrando en YouTube para ver encierros del pasado. Puede suceder. Entonces eso no lo sabemos. Mira, hablando de esto, es curioso porque me enteré hace unos días que Televisión Española ha hecho algún trato de estos con la ciudad de Pamplona Ajá. para grabar y retransmitir los encierros y tener archivos de los años anteriores. ¿Qué piensas de eso, de ese reglamento? Pues a mí me parece una cosa, vamos a ver, a mí me sorprendió cuando lo leí, porque claro, yo como ya no estoy en la empresa, pues de estas cosas no me entero de primera mano, sino que me entero a través de lo que se publica en los medios, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, o sea, por primera vez resulta que Televisión Española tiene que pagar al Ayuntamiento de Pamplona lo que no había pagado jamás desde el año 82 que se empezó a hacer esto. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, luego hay un acuerdo que no es la primera vez que se hace, por cierto, parece que es una novedad, pero esto llevamos mucho tiempo haciendo, entre Televisión Española y ETV. Televisión Española cede las imágenes de la retransmisión y ETV pone un comentarista o varios en euskera. Esto se lleva haciendo bastante tiempo, o sea que sí que había un acuerdo entre ambas televisiones públicas. Pero este año la novedad es que el Ayuntamiento de Pamplona dice, bueno, voy a cobrar por un espectáculo del que no tengo los derechos. Vamos a entendernos. Cuando las televisiones pagan a la Liga de Fútbol Profesional es porque la Liga de Fútbol Profesional tiene los derechos de emisión dentro de los estadios de fútbol. Una corrida de toros, un gran premio de Fórmula 1 en automovilismo, da igual. Pero claro, aquí estamos hablando de un acontecimiento que sucede en las calles que son públicas.
Las calles no son del ayuntamiento. El ayuntamiento puede ser el gestor de la calle, pero no es el dueño de la calle. Entonces, eso me parece a mí que está cogido con los pelos para que el ayuntamiento pueda tener derecho a cobrar a Televisión Española, por ejemplo, o a quien fuera, por un espectáculo que sucede en la calle. Porque Televisión Española sí que desde siempre, lógicamente, ha pagado a los dueños de los balcones en los que colocamos las cámaras. Yo qué sé, los dueños de lo que nosotros llamamos practicables, que son una especie de andamios como de unos 2,5 metros de altura. Hay, por ejemplo, en la curva Mercaderes Estafeta, donde se coloca el trípode y la cámara. Todo eso hay que pagarlo. Pero lo que son los derechos de la calle, fíjate, si me apuras, los derechos de esa calle jamás serían del ayuntamiento. Podrían ser de los corredores, que son los que están ahí arriesgándose, ¿eh? Los concejales no, son los corredores. O, si me apuras mucho, de la Casa de Misericordia, que es la dueña de los toros. La Casa de Misericordia compró unos toros, los trajeron a Pamplona, esa mañana corren y en la tarde van a ir a la plaza. Bueno, pues la Casa de Misericordia podría aducir que, oye, que yo soy dueña de los toros, mis toros o mi propiedad es la que genera un espectáculo y puedo cobrar por ello. Pero el ayuntamiento, a mí la verdad es que me parece absolutamente increíble esto que leí el otro día de que el ayuntamiento vaya a cobrar por este tipo de cosas, porque es que entonces, pues cualquier cosa que tú vas a grabar, yo qué sé, la subida en carrera al monte no sé qué, que está en Isaba, por ejemplo, en el Valle de Roncal, y que tuvieras que pagar al ayuntamiento de Isaba. Pero hombre, por Dios, esto es el campo, esto es de todos. O sea, si tú te pones y grabas, en todo caso, los corredores de esa carrera te podrían decir, oye, me pagas porque yo voy a salir, pero nunca el ayuntamiento. Entonces, yo en lo de Pamplona no entiendo qué es lo que ha pasado ahí, porque el ayuntamiento de Pamplona dice, y además tenemos el derecho a conseguir imágenes de archivo. Eso también estaba antes. O sea, el ayuntamiento de Pamplona, o tú, o un particular, quiere el encierro de él, yo qué sé, el 12 de julio del 2003 y lo puede coger en el archivo de Televisión Española. O sea, que es que no sé qué aporta esto nuevo. Bueno, sí sé, aporta que hay centenares, que hay mucho dinero para el ayuntamiento de Pamplona, pero no le veo el encaje legal, la verdad, no lo veo por ningún lado. ¿Y cuánto fue la cifra? 650.000 cada año o algo así, ¿no? Sí, sí, una barbaridad de dinero. O sea, 650.000 euros es muchísimo dinero. Entonces, ya te digo, no sé. O sea, ¿por qué te cobran? Porque tú pones. Yo entiendo que, y eso lo he dicho siempre, que el encierro de Pamplona, mejor dicho, la retransmisión por televisión del encierro de Pamplona nunca se podría hacer si no hay una colaboración del ayuntamiento. Porque con que te digan, usted no aparca los camiones ahí. Ya están fastidiado, ya no lo puedes hacer. Usted no pone cables por encima de la calle, ya te han fastidiado, no lo puedes hacer. Usted no usa la galería subterránea que hay por debajo de las calles, de la calle Estafeta, de la calle Mercaderes, para meter las conducciones eléctricas y de cableado de vídeo. O sea, necesitas evidentemente la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Pero eso es una cosa que se había llevado a cabo durante los últimos 40 años y no había habido ningún problema. Entonces, la verdad es que no entiendo cómo ahora se destapa este asunto. Es algo que no me deja de sorprender, la verdad. Y al final está bien dicho que, mira, Televisión Española al final es una empresa, ¿no? Y si estás dispuesto a pagar, Ujú. tendrás su manera de ganar algo de ese trato, ¿no? Pues promociones, no sé, en la televisión, por radio, lo que sea, pues Sí. habrá maneras, ¿no? Habrá vínculos. Hombre, existen unas posibilidades, pero lo que yo creo que hay que dejar bien claro ahora, en año 2026, o hace 30 años, es exactamente igual, es que a Televisión Española la retransmisión de los encierros le cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Antiguamente había publicidad en Televisión Española y yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba narrando el encierro, que me decía el realizador, corta, que viene el primer bloque de publicidad. Bueno, o sea, había bloques de publicidad, pero ni por el forro se lograba compensar el dinero que costaba lo que es la retransmisión, porque la retransmisión es un evento muy, muy, muy complejo desde el punto de vista televisivo. Siempre se suele decir, ahora ya estoy un poco fuera de este asunto, ¿no? Pero sí que se suele decir que después de la Vuelta Ciclista, lo más complicado técnicamente que se hace en todo el año es esto, es el encierro de Pamplona. O sea, es muy complejo. Tenemos ahí, ahora tenemos veintitantas cámaras, tenemos, me parece que son 8 kilómetros de cables, tenemos casi 100 personas trabajando.
Entonces, es una cosa que desde el punto de vista presupuestario, de personal, de esfuerzo económico, y de esfuerzo técnico, es algo muy, muy complejo que ha hecho siempre Televisión Española y que nunca ha podido compensar por la venta de esas imágenes a, o bien particulares, como te digo, alguien que, oye, que salí yo en el encierro, que tenía, no sé, 21 años y me gustaría tener ese encierro, hay una tarifa para particulares, o bien televisiones de cualquier sitio del mundo, una televisión japonesa, una televisión de Brasil, que quiere imágenes del encierro y que se compran con tarifa distinta porque quien la compra es un profesional que lo va a emitir en su país. Pues bueno, con todo eso, sumando todo eso, nunca jamás Televisión Española ha podido compensar el dinero que le supone hacer la retransmisión. Entonces ahora, a todo este esfuerzo, que sigue igual, el de personal, el de presupuestos, el despliegue técnico, además súmale lo que tienes que pagar al Ayuntamiento de Pamplona. Yo la verdad es que no entiendo la verdad, el negocio, ¿no? Para el Ayuntamiento sí, para el Ayuntamiento es un negocio redondo, pero para la televisión no. Y por otro lado, ETV, desde su punto de vista, tampoco gana algo distinto a lo que ya estaba sucediendo. Esto lo hemos hecho muchas veces. Y yo recuerdo encierros en los años 90, no te puedo precisar el año, pero en los años 90, con alguna cadena norteamericana que hacíamos lo mismo. Es decir, nosotros tenemos toda la imagen y no hay más que conectar un cable por parte de la cadena. Me acuerdo que era una ESP, que es como de deportes en Estados Unidos, ¿no? Y entonces conectan su cable a nuestras imágenes, las tienen, las emiten y ellos lo que hacían era poner un locutor en inglés. Sí, eso se ha hecho muchas veces. Con ETV, un locutor en euskera, con las cadenas americanas, un locutor en inglés, pero eran unos acuerdos entre empresas. No tenía nada que ver el Ayuntamiento de Pamplona. Este año, pues ya ves, nos hemos encontrado con esa sorpresa. A mí me hizo muchísima gracia. Estaba recordando del primer episodio que hicimos tú y yo en este podcast de Mozos y me dijiste, cuando eras comentarista para Televisión Española en San Fermines, que lo hubieras hecho gratis, pero como eras profesional tenías que cobrar algo, pero que lo amabas tanto que Sí, ni siquiera cobrarías y tendrías que elegir, ¿no? sí, 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 sí. Mira, Claro, fíjate, pero sí, la pasta que se gasta para hacer ese espectáculo, como has dicho, no uf, sé, más de 100 personas, miles de no sé qué de cable, es una producción, una barbaridad. una Uf, barbaridad. Yo me imagino que lo que ya costaba alrededor de 700, 800 mil euros, súmale ahora 600 mil más que van al ayuntamiento. Entonces, la verdad es que es algo tremendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también, por otro lado, en mi empresa, bueno, le sigo llamando mi empresa, ya no lo es, pero le sigo llamando mi empresa en Televisión Española, el encierro de Pamplona es el acontecimiento público que se emite en directo más importante que se hace con medios propios de todo el año. Entonces hay una especie de un prurito por vamos a seguir manteniendo esto que empezó al principio de los años 80, porque también para nuestra empresa es como una obligación que te has creado la de emitir el encierro de Pamplona todos los años. Es como la obligación, entre comillas, de voy a hacer las campanadas de Nochevieja. Bueno, pues es algo que llevas tantos años haciendo que de alguna manera te sientes obligado a continuar con esa tradición. Pero en realidad, desde el punto de vista económico, es un negocio ruinoso. Otra cosa es que la ciudad de Pamplona, esa es la que gana. La ciudad como tal, porque la difusión que tiene el encierro es tan gigantesca que fíjate lo que te voy a decir, que el ayuntamiento no es que cobrara, es que tendría que pagar por la difusión que le supone a la ciudad el nombre que le da internacionalmente a una ciudad como Pamplona, una ciudad pequeñita, perdida ahí en Europa y que la ve gente en Singapur, en Buenos Aires, en Tokio o en San Francisco. O sea, es un gigantesco nicho de nombre, de referencia para una ciudad como Pamplona, que es lo que podemos vender internacionalmente, cierto es. Pero es tan atractivo, que hay muchísima gente que evidentemente no es aficionada a los encierros, ni a los toros, ni a nada que tenga que ver con la tauromaquia, pero se queda flasada viendo las imágenes del encierro, realmente es un espectáculo tremendo. Muy corto, pasan muchas cosas, es muy rápido y todo el rato está ahí el fantasma flotando de va a haber una tragedia, va a haber una tragedia. Entonces, es muy atractivo desde el punto de vista televisivo. mira, te voy a plantar algo. Quiero saber si soy demasiado optimista con esto, pero este nuevo negocio con Pamplona y Televisión Española es buena señal del futuro del encierro, del proteger esa tradición, que en la ciudad de Pamplona ha dicho, mira,
esto no es algo especial, sino algo muy valioso, el encierro, para hacer promoción de nuestras fiestas de San Fermín. Hay que seguir con el encierro. ¿Soy optimista? Yo creo que eres realista, eso es cierto. Pero lo que tú acabas de decir no tiene sentido con que además yo cobro a la empresa que lo hace. O sea, la empresa que lo hace ya tiene sus gastos y ahora además yo como administración pública de Pamplona, yo cobro. No tiene sentido. O sea, la verdad es que tendría que ser, como digo antes, al revés. En todo caso, el ayuntamiento, tener tantas ganas. Es decir, mira, el año que viene, el año 2027, dice Televisión Española, no me merece la pena, no lo voy a hacer. Te aseguro que el ayuntamiento, esté quien esté entonces, porque hay elecciones antes, esté quien esté entonces, lo que va a hacer es llamar a la puerta de Televisión Española y decir, ¿cuánto quieres que te dé porque continúes haciéndolo? Eso sería lo lógico y lo racional. Sí. No creo que se produzca, pero eso sería lo lógico, porque realmente el beneficiado no es televisión, que ya te digo, no va a compensar nunca con las pequeñas tarifas de venta de imágenes lo que supone, los gastos que supone el retransmitir el encierro. Mientras que es la ciudad la que va a salir beneficiada. A algunos les gusta esto o no les gusta. Hay gente que dice que no se haga, que esto quede oculto, que quede metido en una urna de cristal, que nadie lo toque, que no se mueva. Eso es imposible en la sociedad actual. Eso podía hacerse quizá en el siglo pasado, nunca ahora, porque tú no puedes controlar que hay en el encierro, con este teléfono móvil, hay igual 10.000 personas con teléfono móvil grabando. Tú no vas a impedir nunca que esas imágenes estén en todas las redes y lleguen a todo el mundo. Por lo tanto, si no vas a poder luchar contra eso, yo creo que es mejor dejar que una empresa que sí tiene tradición, que sabe cómo hacerlo, lo haga de forma oficial, que arriesgarte a que haya, como te digo, decenas de miles de imágenes pululando por ahí del encierro de Pamplona que no vas a poder evitar que haya. Sí, además con el GoPro y todo lo que se puede añadir al cuerpo y tal, Sí, ¿no? claro. Sí. Además de este nuevo acuerdo con Televisión Española, Javier, también sabemos que hay un par de cambios de reglas para el encierro. Sí. Y quería explicar para la gente igual que no sabe que la mesa del encierro ha puesto nuevas reglas para el encierro este año de 2026 para mejorar la seguridad de los corredores. Para los que no saben, la mesa del encierro está formado pues, por diferentes grupos, como la Casa de la Misericordia que mencionaste antes, Federación Taurina de Navarra, la DEIA, Cruz Roja y también pastores y corredores, ¿no? Pues un grupo. La primera regla, quienes entren en la plaza de toros antes de la llegada de los astos no pueden permanecer en el ruedo. Em, o sea, me suena muy lógico eso, Javier, pero ¿qué opinas de esta nueva regla y cómo ayudará? Pues, en fin, hay 2 reglas. Bueno, luego hablamos de la segunda si Sí, quieres. 2 reglas nuevas sobre las que ya había, porque siempre el encierro ha tenido una reglamentación, ¿no? Pero era una reglamentación, pues, obvia. No correr en contra de las reses. Claro, hombre, es que eso es obvio, ¿no? No quedarte parado en el centro de la. Claro, pues eso es obvio, ¿no? Pero este año lo que han puesto son 2 reglas, teóricamente nuevas, pero que en realidad no son nuevas. Vamos a ver, esta de la plaza de toros, toda la vida yo he visto en los bandos del ayuntamiento, en toda la reglamentación que ha tenido el encierro, de siempre decir, cuando los astados llegan a la plaza, todos los corredores intentarán irse a la barrera y dejar el paso libre. Pues, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que han puesto este año? Pues ninguna. O sea, es decir, lógicamente, los corredores, el encierro, yo siempre soy de los que considero que el encierro acaba en el momento en que la manada entra a la arena. Bueno, vamos a dejar 10, 15 metros más, pero que los corredores tienen que hacer lo que se llama, y siempre se ha llamado, el abanico, porque es la manera, o sea, ya sabes, el abanico hace así y va abriéndose hacia los lados. Bueno, pues esa es la forma natural de que los corredores se van a ambos lados. Hombre, si tienen tiempo, se van al otro lado de la barrera. Si no tienen tiempo, se quedan cerca de la barrera, pero dejando siempre un espacio grande para que puedan pasar los toros y para que allí los recojan los dobladores, porque su labor es la de recoger a esos toros y llevarlos, si hace falta, hay días que no hace falta, pero llevarlos hasta los corrales de la plaza. Por lo tanto, no es nada nuevo con respecto a lo que ya existía. El año pasado, el anterior y el anterior. Siempre ha existido esa norma de, en cuanto llegues a la plaza, retírate a los lados. Claro, ¿qué pasa? Que eso hacen caso o no hacen caso. Normalmente cuando llega la manada, suele
el ruedo relativamente despejado, porque ha entrado mucha gente que se ha ido a los lados y los que llegan corriendo a toda velocidad se van a los lados. Pero esto cambia cuando hay 1 o 2 o 3 toros sueltos. Entonces, la gente que ya estaba en los lados del círculo se vuelve a ir al centro porque faltan 20 segundos, 40 segundos, 1 minuto para que llegue el siguiente toro. Y cuando llega el siguiente toro, en la situación de toro suelto, que es peligrosísima, precisamente es cuando se encuentra el ruedo lleno de gente. Y se encuentra gente a 5 o 6 o 10 metros de distancia, unos citándole, otros le intentan tocar. Claro, entonces aquello es una auténtica guerra anárquica entre los corredores que traían al toro suelto, los pastores que están protegiendo al toro por detrás, los dobladores que tienen que intervenir para llevárselo a los corrales y los cientos de personas que hay alrededor. Pero yo es que en este momento creo recordar que los encierros de manada rápida que entra a toda velocidad, el ruedo está muy despejado. Ahora, esto cambia cuando hay toros sueltos, ya te digo. Entonces, igual sí te puedes encontrar con 200 personas que están en un lugar que no deberían estar, porque además un toro suelto, que ya viene suelto, imagínate, 300 metros o 500 metros antes viene suelto, está ya viendo todos los estímulos, todo lo que puede, embiste a lo que puede. Y si entra en un espacio abierto, como es la Plaza de Toros, porque hay que recordar, claro, que la Plaza de Toros es un círculo de 50 metros de diámetro que está, según, es que la orientación de la calle hace que justo al amanecer el sol da de frente, justamente da de frente a la salida del callejón. Entonces todos los toros y los corredores se encuentran cegados. En el momento de llegar a la Plaza de Toros se encuentran cegados porque les da el sol, si no está nublado, pero les da el sol en la cara y entonces el toro, en cuanto empieza a recuperar un poco la visión, lo que ve es un espacio único, circular, y además completamente distinto a las calles por las que ha pasado y lleno de gente. Entonces, claro, el peligro se multiplica muchísimo. Y luego otro factor, que no sé si te lo conté en la entrevista que tuvimos en el mes de septiembre para este podcast, que en el momento en que un toro, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, llega a la plaza de toros, lo que encuentra es arena. Y las patas del toro agarran muy bien en arena y en cambio tus pies de corredor resbalan y tienen muchas más dificultades para correr sobre la arena que sobre los adoquines. Entonces hay un cambio de desventaja. Empieza a tener mucha ventaja el toro sobre el corredor, mientras que en la calle tenía más ventaja el corredor que el toro. Entonces yo creo que esa norma, bueno, pues es obvia, no introduce nada nuevo en la historia del encierro que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Y la otra, bueno, ya me adelanto, porque la otra Sí, sí, es una cosa que tampoco tiene muchísima importancia, porque es exclusivamente organizativa. Es a qué horas se puede o no se puede entrar en el recorrido del encierro, que para que los que son corredores lo saben perfectamente, pero la gente de fuera puede pensar que tú te pones imagínate, en la plaza del ayuntamiento o en la calle Santo Domingo a las 3 de la mañana, y si yo me siento ahí y no me muevo, me quedo en el recorrido del encierro. Pero esos son sí, casos aislados. Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. sí, Nadie te va a mover hasta que llegan las 8. Pero sí que es sí. verdad que la inmensa mayoría de la gente viene de fuera a ese trozo del recorrido. Y solo pueden entrar por 2, 3 puertas muy concretas, por la plaza del ayuntamiento, por los antiguos váteres de Santo Domingo, en la plaza del mercado. Y en teoría, digo, hay un horario para entrar. Entonces, pero ¿tú te Sí. crees que si tú vas a las 8 menos 20, porque llegas tarde, porque no has podido aparcar el coche, y llegas ahí jadeando para correr el encerro, no te van a dejar entrar? Pues claro que te van a dejar entrar a las 8 menos 20, aunque esté prohibido y aunque te digan, usted tenía que estar aquí hace media hora. Ya, pero no he podido. O otros casos que también conozco gente a la que le ha pasado, ¿eh? Que salen en la calle Estafeta a las 8 menos 1 minuto porque Ah, viven allí. Es que es su portal. Es que yo salgo de mi portal a mi sí. calle. Entonces, claro que tú evidentemente no te vas a ir con todos los demás allí a la Cuesta de Santo Domingo 3 cuartos de hora antes. Es en tu casa y sales cuando falta 1 minuto. O sea que, Sales de tu propio portal. claro, Sí, en tu propio portal. sí, Entonces, esas cosas suceden. Es muy raro, pero pueden suceder. O sea que tampoco hay que... Yo creo que es una medida puramente organizativa y más de cara a la galería que efectiva, porque no va a ser efectivo. O sea, la mayoría de la gente sí que va con tiempo, vamos a decir, suficiente. No sé, 20 minutos, media hora, 40 minutos. Ya, 40 minutos a mí me parece que es muchísimo.
es mucho tiempo para estar nervioso, mucho tiempo para estar esperando, pero claro, entiendo también que no es fácil meter a todo el mundo en el último cuarto de hora. Entonces, bueno, tiene que poner el ayuntamiento una especie de horario para entrar. Pero tampoco creo que cambie mucho las cosas. O sea, ni una medida ni la del ruedo creo que van a cambiar prácticamente nada de lo que hemos conocido en los encierros estos últimos 100 años. Los valientes tienen que quitarse, como siempre, quitarse. Efectivamente, sí, porque hay que pensar que hay gente que entra al ruedo minuto y medio antes que los toros, ¿eh? ¿Qué? O sea, pueden entrar de la manita con la novia, porque ¿qué más da? O sea, y luego se ponen allí en la barrera para ver en primera fila y sin haber pagado las entradas de los tendidos, para ver el encerro en primera fila. O sea, eso hay cientos de casos, ¿eh? No es que sean unos pocos, cientos de casos que dicen, vamos al encierro, sí, a la plaza, sí, pero no vamos a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en el recorrido, corremos a 700 metros de los animales y estamos en primera fila. Claro, eso a mí me parece que es una vergüenza, pero ¿cómo lo vas a evitar? No puedes evitarlo. Bueno, había uno hace muchos años que, que me decía un corredor de Pamplona, en el recorrido en la zona de Telefónica, que tenía que haber una puerta móvil. Entonces, cuando se tira el cohete, la puerta móvil se abre y todos lo sacan a la calle Amaya. Y luego ya cuando ya faltan 40 segundos para que lleguen los toros, se cierra la puerta y ahora todos esos entran en el ruedo. O sea, que todos los primeros que salgan a la calle Amaya y ya está. Bueno, son ideas de estas locas e irrealizables, pero que tienen su base, ¿no? Es decir, porque toda esa gente no corre, no son corredores, aunque así mismo puede que se llamen corredores, pero lo que quieren es ver el encierro en primera fila. Y es una forma para ellos de terminar la noche. O sea, no van al encierro por el encierro, es una forma de terminar la noche, porque ya después de esto, pues ya me voy, tomaré el desayuno, chocolate con churros o café o lo que sea, y ya acabo la noche y me voy a casa. Es una manera de verlo. Pero a mí me parece que es un error, porque nunca sabes lo que va a pasar en un encierro. Puede suceder, y ha sucedido 2 veces a lo largo de la historia, un montón en la calle Estafeta. Y tú vas muy tranquilo pensando que, ¡buah! Yo voy aquí, pues como te digo, de la manita de la novia a entrar al ruedo con toda tranquilidad y de repente te encuentras un muro que te cierra la calle Estafeta y ¿ahora qué haces? Porque los toros van a llegar, ¿eh? Los toros van a llegar. Entonces, a veces estás asumiendo muchos, muchos riesgos por hacer este papel de lo que yo llamo comparsa. Es decir, no es un corredor, sino que son comparsas de la carrera. Entre comillas, Javier, ¿cuál es peor? ¿Ser valiente o correr con los cabestros? No sé. Porque hay Pues, muchos corredores sí, extranjeros que sí, piensan que el cabestro es igual que el toro y van claro. ahí a tope corriendo delante de los cuernos y... Y ves, pues eso, un minuto después del encierro, ves que llegan los cabestros despacito, plom, 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 y se ponen ahí siempre 8 o 10 a correr delante de ellos con cara de miedo y dicen, pero bueno, ¿estos qué estarán pensando? ¿Qué es? Yo creo que muchas veces es eso, mucha desinformación y creer que así están participando en el encierro, cuando en realidad el encierro ha sucedido un minuto antes, que ellos ni lo han visto, probablemente estarían parados en los lados, metidos en el quicio de un portal, agarrados a una reja, o sea, y entonces dice, anda, que vienen aquí unos animales, además muy despacito, y además hay poca gente, ahí que voy, y entonces van y se ponen a correr. Hay que meterse, ahí está el Eso es, hueco y se eso limpia el camino, ¿no? Porque nadie corre enfrente. Sí. es. Claro, claro, así es, así es. Y bueno, no vayas a cometer un error, te tropieces y te caigas, porque si te pisa un cabestro de esos son 800 kilos, ¿eh? O sea, prepárate, como te caigas y Buah. te tropieces, no van a parar, van a pasar por encima. Y además sí que pasa, tío. Yo me acuerdo, no sé si fue 2022, 23. ¿Te acuerdas en Santo Domingo? El Boti le arrolló la manada y creo que fueron cabestros por delante. O sea, Sí, te sí, pueden sí. hacer daño de verdad. Sí, sí, Sí. sí, mucho, mucho. A mí me han pisado cabestros y me han roto costillas y bueno, la verdad es que y menos mal que estás ahí pensando y dices, que no me pise la cabeza, que no me pise la cabeza, ¿no? Porque es lo que estás pensando, pero claro, son los animales que pesan muchísimo, son muy, muy grandes y pesan mucho, sí. Sí. Me Pues ha mira, pasado, estas quiero nuevas decir, reglas, los cabestros, los del encierro, no los de cola. sí. En el encierro, en plena carrera, ¡pumba! Al suelo y te pasa un cabestro por encima, ¿no? Eso sí. Pues mira, en resumen, estas dos reglas, mira, la primera, como has dicho tú, para mí no es nada nuevo. Lo del ruedo, lo de apartarse, no es nada nuevo. El segundo me quedó un poco confuso porque están retrasando la hora del entrar al recorrido en el ayuntamiento, la plaza consistorial, de 7:15 a 7:30. Sí. Lo que sí no tengo muy claro, igual lo tienes tú, es porque mira, un capricho mío, Javier, es llegar al encierro
al Café Redín en calle Mercado, en Santo Domingo, a las 7 menos cuarto. Tomar mi café, estar con los amigos, comprar periódico. ¿Todavía se permitirá antes que el 7:30 o 7:15 ponerse en Santo Domingo, tomar el café y estar ahí? Sí. ¿O está prohibido? No, yo creo que se permitirá. Es por lo Vale. que te digo, porque es que tú puedes estar de juerga y haber estado en la Cuesta de Santo Domingo con tus amigos y desde las 5, desde las 4 y nadie te va a echar. Aunque luego vienen los carpinteros, ponen las vallas alrededor, llega la policía municipal, no sé qué, pero los que están, están. Es decir, la calle no se vacía, porque sería una solución. Puede tener sus inconvenientes, pero vaciamos entera la calle y ahora, a las 7:15, dejamos entrar de uno en uno. Eso sería otra cuestión, pero es que la calle no se vacía, por lo tanto, claro que puedes ir a tomar el café, 7:15, a mí me parece que vas muy pronto. Pero bueno, allá tú, ¿eh? Porque mira, el primer año que corrí, en 2017, yo no sabía que se podía ir bajando a Santo Domingo, porque se te ponen como sardinas los huecos, no tienes Sí, espacio en el ayuntamiento, estás a tope y además la policía hace como una raya ahí. Oye, si no estás en el medio, sí, puede ser que te apartan y te hacen salir del sí, recorrido, no sí, corres. sí, 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 eso Y es. tío, o sea, en Santo Domingo, en la cuesta, antes del encierro, se está de, como dicen los chavales, de puta madre. Sí, O se está sea, muy bien, se está muy bien. sí. Hay días que también hay aglomeración en Santo Domingo, ¿eh? El fin de semana y tal, pero en general es mucho más cómodo estar en Santo Domingo, ahí donde tomas tu café, que estar en la plaza del Ayuntamiento, como dices, está todo el mundo así. Y la sensación y el miedo que te da, dices, porque tú ves cuando se abre la barrera de la policía municipal, más o menos a la altura de lo que antes era, claro, tú es que Pamplona no la conocías antes, lo que los viejos de Pamplona decimos Casa Unzu. Ahí había unos grandes almacenes, tipo el Corte Inglés, que se llamaban Unzu. Y ahí es donde se pone la barrera. Bueno, pues si tú estás en la plaza del Ayuntamiento, notas, ¡pum!, que la policía se ha marchado, pero aquello no se mueve. Y dices, Dios mío, que no se mueve. O sea, ¿cuándo va a empezar? Y claro, necesitas que todo el mundo necesita un sitio, ¿no? Es que los pies para hacer un paso de aquí a aquí, es que tiene que haber un metro. Y que no hay un metro para dar los pasos, ¿no? Entonces, la sensación de miedo que te da el pensar, no que eso vaya a durar hasta las 8 de la mañana, no, pero que la gente está tan apretada que si se pone nerviosa empiezan a caerse, y eso sí que puede suceder, ¿eh? Y yo he visto en la curva Mercaderes Estafeta, en la parte derecha, verdaderos montones de gente que han tapado media calle, ¿eh? Claro, porque hay tantísima gente. Y además, como van muy lentos al principio, van a un trote, pum, pum, mirando para atrás, muy despacito, se amontonan todos en esa parte, con que se caiga uno, a los 20 segundos tienes 100 caídos. Entonces tienes, desde el punto de vista psicológico, una sensación de agobio y de miedo porque, bueno, en el encierro, claro, como en muchas cosas de esta vida, ¿no? Al final, casi el toro es el adversario, pero los enemigos son los que están al lado, ¿eh? O sea, que tienes que tener mucho más cuidado con la gente que está al lado muchas veces que con los propios toros, porque con los toros dices, bueno, yo ya sé cómo son un toro, ¿vale? Puede salir una cosa especialmente rara, pero tú conoces las reacciones y lo que va a pasar en el recorrido, porque tú te lo conoces y el toro no. Pero claro, cuando tienes al lado a un tío que le miras y dices, joder, este tendrá 130 kilos, va borracho, no puede ni moverse. O sea, como se me ponga delante, claro, el miedo que te da es esa persona, no tanto los toros. Eso pasa Es un mucho. miedo total, ¿eh? Tienes razón, que el toro Claro, por lo menos conocemos algo, pero el que está al lado tuyo, uf, quién sabe. cualquier cosa. Buah, tío. Otra cosa que he leído este año, en mayo, una inspección reciente realizada por técnicos municipales localizaron 39 balcones y elementos con algún tipo de deficiencia. Y claro, yo me acuerdo muy bien, Javier, del año pasado en Santo Domingo, cuando cayó un cacho de un balcón y se retrasó el comienzo del encierro por unos minutos. O Sí, sea, y no sé si le pegó a alguien ese cacho. sí. ¿Qué te acuerdas de eso del año pasado Le pegó en la cabeza, sí. qué piensas de esta iniciativa de revisar balcones este año? Hombre, a mí me parece que está bien desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Porque claro, a lo largo del recorrido del encierro en ambos lados hay muchos balcones, pero muchos balcones. Yo una vez hice la cuenta, pero ya se me ha olvidado. No sé si había 1000 y pico balcones, que se dice pronto. Que además hay que tener en cuenta que durante el encierro están así. O sea, hay mucho más peso del que normalmente ese balcón va a tener, que va a tener una persona, dos personas. Pero claro, esos días hay 6, 8 personas ahí, todas apretadas, intentando ver el encierro, ¿no?
Entonces, a mí me parece bien que haya una inspección y diga, no, este balcón hay que arreglarlo, o si no se arregla, no se puede salir. Que es una cosa difícil de aplicar, ¿eh? Porque claro, no se puede salir, o sí. El dueño de la casa dice, oye, llevo a 2 amigos y ¿quién me va a decir? No es nada fácil llevarlo a cabo, pero a mí sí me parece que es una cuestión de seguridad. Mira, yo me acuerdo hace ya muchos, muchos años, yo creo que todavía era corredor, luego debió ser a principios de los años 80, antes de que yo empezara en la tele, em, que pasó una cosa parecida en un balcón en la calle Estafeta. Estaba así de gente, me parece que era por donde la trasera del restaurante Europa, donde estaba antes la tienda de Atanasio, Deportes Atanasio, por esa parte de ahí. Bueno, pues había mucha gente en el balcón, como siempre en los encierros, y empezaron a notar que caían trocitos muy pequeñitos de escayola, de revestimiento del balcón, y que aquello podía caerse. Entonces, toda la gente que estaba en el balcón se metieron hacia la casa, y es que me acuerdo perfectamente, una persona se tumbó en el suelo de la cadera hacia los pies en la casa y de la cadera hacia el torso fuera en el balcón, con las manos sujetando el balcón para que no se cayera, porque es que el encierro ya estaba viniendo. Y entonces, claro, imagínate gente, y ya una vez que pasó el encierro, ya la policía ya se dio cuenta de lo que pasaba y hicieron un cordón de seguridad para que no entrara nadie, y el señor aquel soltó las manos y ¡pum! Cayó al suelo todo No me loco. digas. Pues igual 20 kilos de hormigón, yo qué sé. Menos mal que se tiró al suelo y lo agarró así durante el Esto no lo había escuchado. Sí, pues eso sucedió. No me acuerdo el año, ya te digo, sería 84, 86, por ahí, pero sucedió. O sea que no es la primera vez que los balcones, claro, son de casas muy antiguas y bueno, esos balcones sobre todo que no están, como te digo, acostumbrados a tener mucho peso. Bueno, entonces un balcón que está ahí sin gente prácticamente todo el año, pues aunque tenga deficiencias de construcción, no las vas a notar. ¿Las notas cuándo? Cuando metes 350 kilos o 400 de personas que están encima. Entonces, esto sí puede ser un problema grave, y a mí me parece bien que haya una inspección de estas. Ahora, eso tampoco es tan sencillo. Hay muchos pisos que están cerrados, que va a ir el inspector, toca el timbre, no me contestan, me voy a otra. Pero en San Fermín, ese piso sí se abre, tiene invitados y el inspector no lo veo. O sea, no es nada fácil llevar a cabo una medida de este tipo para que sea efectiva al 100%. Pero bueno, está bien, porque igual resulta que llega un momento que se me ha bajado la silla esta, a ver si la puedo No pasa subir. nada. Ya, pero sí que es verdad que llega un momento en que si esas inspecciones, imagínate, consiguen detectar 10, 12 balcones con peligro, pues mira, aleluya, pues hemos conseguido que 10, 12 balcones ya no tengan peligro. Leyendo esto, una cosa que me pasó por la cabeza, Javier, fue, hablando del dinero de Televisión Española con el encierro, pues el dinero que se cobra para alquilar balcones. Sí, Imagínate, como has dicho tú, igual juntas unos 3 o 4 americanos, 300 kilos o más, sí. y se cae el balcón. Uh, Eso tiene que ser, o sea, es lo que me pasa por la cabeza, que es un negocio, ¿eh? Aquello. claro que es un negocio. Y eso, bueno, lo que lleva consigo son problemas legales. Ese ejemplo que acabas de decir, me imagino. Claro, que la responsabilidad civil es del dueño de la casa porque no tenía un balcón en condiciones, y no solamente es que se ha caído con invitados a la casa, sino que se ha caído con clientes que han pagado por estar ahí. Entonces, claro, eso tiene otro enfoque empresarial diferente, ¿no? No es que se ha caído tu primo, no, se ha caído, como dices, un señor de Illinois que resulta que ha pagado 300 euros por ver el encierro, ¿no? Entonces, en realidad es tu cliente. Habría un problema seguro con las compañías de seguros, con el propio ayuntamiento, que al final sería el que terminaría pagando, estoy seguro, que si hay algún problema de esto, porque imagínate que alguien se cae y se mata, o se queda Buah. paralítico. O, claro, ahí hay unas indemnizaciones muy, muy gordas y sería un problemón muy grande. Pero sí que es verdad que en el encierro, como hoy en día ha cambiado, es lo que te digo, ha cambiado ese paradigma, porque antes, cuando yo era niño, pues ibas a casa de uno que, pues este, mira, es vecino de un compañero de trabajo, de un primo. Oye, dice, a ver, que el día 9 podéis venir al encierro. Y van los invitados de una forma más o menos cercana o lejana del dueño de la casa. Pero claro, la cosa cambia cuando los que están allí han pagado. Es que son, es que es distinto. Es Han distinto. pagado por champán, por no sé Sí, qué churros, chocolate, para una sí. experiencia única. Sí, sí, sí. Bueno, y no es nada barato. A mí me parece una locura pagar eso por ver el encierro. Ahora, también entiendo que si tú eres un japonés que viene a Pamplona una vez en tu vida
y viene 3 días y se va a ganar y se va a gastar 4.000 euros, ¿qué más le da en comprar las entradas de la corrida de reventa? ¿Qué más le da pagar 200 o 300 euros por un encierro si no voy a volver a esta ciudad nunca? O sea, claro, hay que partir de que seas un japonés rico. Pero si eres un japonés rico, claro, y hay muchos japoneses ricos, los japoneses o de todos los sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que se llenan lo suficiente como para llenar todos esos balcones que se ofrecen, ¿eh? A mí me Y parece una locura pagar eso. Pero soy de sí, Pamplona y he visto 1000 encierros, pero yo me pongo en el papel del japonés de Okinawa y digo, pues hombre, pues igual sí le merece la pena pagar ese dineral. no, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo entiendo la queja de que todo se ha puesto súper caro con hostelería, con bares y restaurantes, pero si no había gente para pagarlo, que quería pagarlo, no se cobraría eso. O sea, se cobra porque se sabe que puede ganarlo. Evidentemente. Sí, Sí. sí, cuando tú ves es que yo me acuerdo hace ya, a ver, te voy a decir, espera, fue el 2010. Yo me acuerdo en el 2010 porque tuve unos compromisos con una 5 parejas, en total 10 personas de Panamá, de muy alta clase, que querían venir a Pamplona y venían a todo trapo, ¿no? Que les reservara hoteles, luego el Alhambra, yo qué sé, el Europa, todos los buenos restaurantes, todo un conductor para ellos con una furgoneta. Bueno, venían con mucho dinero y no les importaba absolutamente nada gastarlo. Y me acuerdo que les busqué con mucha anticipación, porque no era fácil, habitaciones en el Hotel La Perla. Habitaciones Uf. las que dan a la calle Estafeta. Claro, la gran, ¿cómo te iba a decir? El gran reclamo de esas habitaciones es que tú puedes salir a ver el encierro en pijama, en tu habitación, o sea, el lujo, el lujo completo, ¿no? Yo salgo al balcón, que es mi balcón, de la habitación de mi hotel, y lo puedo ver en pijama, ¿no? Y me acuerdo que en el año 2010, aquellas habitaciones, que a mí me pareció carísimo, pero estaba el hotel lleno, ¿eh? Ya valían 1.000 euros. Claro, es que ahora 1.000 euros te cobra casi, casi te iba a decir cualquier hotel de Pamplona. No, no, estoy exagerando. Pero te cobran muchísimo hoteles, Sí, o hoteles que están en Cizur, o sí. hoteles que están en la ciudad del transporte. Es decir, que están en los alrededores de Pamplona, que no son el centro, por supuesto. Es decir, ha subido tanto el nivel de gasto en San Fermín que lo que pasa es que hoy en día hay mucha gente con mucho dinero dispuesta a pagarlo. Y es lo que dices tú. Si yo pongo mi habitación a 1.000 euros y es febrero y no me la alquila nadie, y es marzo y no me la alquila nadie, y es mayo y no me la alquila nadie, la pongo a 700. Y si no me la alquila nadie, los últimos días de junio la pongo a 350. Eso es así, aquí y Sí, en todos los lados, ¿eh? Tú sí. vete, por ejemplo, son cosas que no tienen comparación, pero me refiero por el hecho de ser unas ciudades en unos determinados momentos del calendario, ¿no? Vete a Venecia a ver el carnaval de Venecia y paga un hotel. Es que ya verás lo que te cobran. Es que no es broma, es que no es broma. Bueno, Venecia es que es todo carísimo. Es que tú te tomas un café un café, es que me ha pasado a mí, un café en la plaza de San Marco, allí de Venecia, donde está la Catedral de San Marco, una plaza muy, muy bonita y que ha salido 1000 veces en reportajes. A mí no me gusta mucho la plaza porque está llena de palomas y yo las Ah. odio. Las palomas es que las odio. ¿No te gustan las palomas? Nada, nada, nada. Hombre, yo hacía mi truco, ¿no? Y en Venecia lo que hacía era, me iba a la plaza de San Marco por la noche, que no hay ninguna paloma, están todas dormidas, no sé dónde, pero se meten a dormir y no hay ninguna. Entonces por la noche iba a la plaza. Pero bueno, es una cuestión absolutamente personal ya. Bueno, Oh. pues es que en la plaza de San Marco es que te cobraban por un café 60 euros. No por el café es como aquí, pero tú estás en la plaza de San Marcos y además hay una orquestina, un cuarteto de cuerda que está tocando a Vivaldi allí y mientras tú te tomas el café oyes la orquestina. Es decir, y estaba la terraza así. Es a lo que voy. O Sí. sea, hay mucha gente con dinero que es capaz de decir, bueno, vengo a San Fermín 4 días, 3 días, ¿cuántos somos? Una pareja. Bueno, pues vamos a gastarnos 6.000 euros, 7.000, nos da igual. O sea, tenemos ese dinero y podemos darnos el capricho de verlo a todo trapo. A la gente le puede gustar o disgustar, pero esa es la realidad. Y los restaurantes buenos están tan llenos como los malos. Es que tú te vas en San Fermín a almorzar huevos con lomo y con patatas fritas y está lleno. Pero es que los restaurantes buenos también están llenos, ¿eh? Y te están cobrando 10 veces más que los huevos fritos con el lomo y con las patatas. O sea, que hay para todo. Hay para todo, sí, sí. No sé si puedo preguntártelo, pero hablando de alojamiento y tal, cuando trabajabas para Televisión Española,
¿Os ofrecían alojamiento, dinero para comer? ¿Cómo funcionaba aquello? ¿A quién? ¿A los trabajadores de A los televisión? comentaristas de televisión española, por ejemplo, sí. No, no, yo no he tenido ¿Os ponían en la perla? nunca he tenido ningún privilegio de ese tipo. Solamente una vez, recuerdo en San Fermín, bueno, privilegio, por decir que es un privilegio. Eso de que era un día normal, era el día 10, 11, no sé, en la mitad de San Fermín, iba a cenar con mi mujer a un restaurante que no voy a decir su nombre, del centro de Pamplona. Llego y me sale el dueño y dice: "Joder, Javier", claro, a mí me conoce todo el mundo. "Joder, Javier, pero ¿cómo no has avisado? Pero es que estamos llenos. Mira, espera un poco, que voy a intentar hacer un hueco". Bueno, volvió y me dice: "Vale, te he preparado una mesa". O sea, ese fue mi único privilegio por ser el comentarista del día. Grande, grande. Eso sí me pasó, eso sí. Ahora, la cuenta la pagué, ¿eh? Igual, exactamente igual. Pero sí que tuvieron en cuenta que, joder, el del encierro, pero además me echó la bronca y dice: "¿Pero cómo no has avisado? ¿Pero cómo no has avisado? Que estamos llenos". Digo: "Bueno, ¿qué le vamos a hacer?". Así que algún privilegio pequeñito de estos sí que sí que he tenido durante San Fermín. Me imagino tú, Javier Solano, la voz del encierro entrando como un mafioso. Pon esto a mi cuenta, pon esto a mi cuenta. Sí, está bien. Trae la mesa aquí. Sí. No, pues eso no, la verdad que no me ha pasado nunca. Siempre he tenido que Guau, pagar todo, y además hay que encantado, pagar ¿no? Que todo. no tiene por qué haber diferencias, pero, hombre, y si alguien te quiere invitar, a mí me han invitado muchas veces, pero ya lo sé, que viene no sé, había un señor, me acuerdo que era catalán, que todos los años venía y me invitaba a la Alhambra una noche, un hombre que, bueno, pues que era enamorado de San Fermín, y por favor, y vente que quiero cenar contigo y con otros y tal, y me invitaba, pero bueno, yo voy como si me invitas tú mañana, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? En esas cosas sí que me ha pasado a veces el que te invitan a sitios a los que yo, desde luego, a la Alhambra no iría a pagar lo que vale el menú de la Alhambra si lo tengo que pagar yo, ¿no? Si te invita un señor, una asociación o una empresa, pues adelante, eso ya es otro cantar. Sí. Eso, es otra cosa. Sí, sí. Regresando un poco al encierro, otra novedad, que parece que hay muchas novedades este año, los Miura no cierran la feria, que para mí es algo un poco nuevo porque desde el 2013 no ha pasado. Es la Sí. primera vez que los Miura no cierran el último día de la feria. Este año lo han puesto el 13 de julio, que es un lunes. Y se ha escuchado que la Casa de la Misericordia, los que planean la feria, lo han puesto así porque querían que la gente se quedara el fin de semana hasta el lunes para ver los Miura, pero para mí es un poco extraño y siempre era muy mítico para mí, Javier, correr el último día del encierro con los Miura. Y quería saber tu opinión, porque es un cambio bastante grande para mí. Sí, la verdad es que saltarse la normativa no escrita de que los Miura son los que corren siempre el día 14, ¿no? Bueno, antiguamente, hace ya muchos, muchos años, había dos posibilidades, que los Miura corrieran el 14 o que corrieran en domingo, porque era una especie de garantía de que no iba a haber muchos problemas, teniendo en cuenta que los domingos siempre hay muchos problemas por la cantidad de gente, ¿no?, que hay. Entonces siempre era o el domingo o el 14. Y luego ya los últimos, como dices, 13, 15 años, siempre han estado el día 14. Yo desconozco por qué han hecho ese cambio. No lo sé, igual se lo pregunto a la Casa Misericordia, si es que hay. Yo, fíjate, muchas veces pienso que esto tiene explicaciones mucho más sencillas y que no hay que darle vueltas ahí a, no sé, una conspiración. No, 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 no. Yo qué sé, por ejemplo, es que, mira, bueno, pues este año corre el 13, que es lunes, en vez de correr el 14, que es martes. Pues puede ser porque imagínate, los toreros dispuestos a torear Miura, por ejemplo, Escribano, que suele matarlos todos los años, ¿no? Igual dice: es que no puedo el 14, porque tengo no sé qué compromiso en no sé qué sitio. Y al final, si están de acuerdo los tres toreros, oye, en vez del 14 podría ser el 13, porque Escribano, que no tiene nada que ver, pero igual que no puede. Y si todos dicen sí, hablan con el ganadero y dice: ¿te importa ser el 13 en vez del 14? Pues sí, y hay un cambio. O sea, que simplemente muchas veces hay motivos muy, muy corrientes, muy molientes para este tipo de cambios, pero no cabe duda que sí que a la gente le sorprende que el día 14, que además el día 14 de este año van a ser jandillas. O sea, cierran la feria, uno de los toros, de las ganaderías de toros más peligrosas. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que ni el 13 ni el 14 tengamos grandes problemas. Son los dos últimos días, la inmensa mayoría de la gente que se va a ir ya se ha ido, solamente quedan los de casa, los Miura son en teoría bastante seguros,
Pero el 14 con los Jandilla nunca te puedes fiar, ¿eh? Yo para este año tengo mis dudas en el día 14, martes, con Jandilla, como te digo, y el encierro del sábado. Ese me da muchísimo miedo con toros de escolar, porque es sábado y los toros de escolar han demostrado que son peligrosísimos. Llevan menos años que Cebada Gago, que se lleva la fama, pero es que en todos los años que han estado los toros de escolar han hecho unas jugarretas muy grandes. Entonces, a mí miedo me están dando, no me lo has preguntado, pero bueno, ya te lo adelanto, ¿no? El día Dame, 14, dame, tú sigue, día hombre. 14 con Jandilla y el sábado, que creo que es 11, sí, es 11, con los toros de escolar, porque los sábados son muy complicados. El domingo también será muy complicado, seguro. Pero fíjate, mi experiencia me dice que suele haber más gente corriendo el encierro del sábado que el del domingo. Aunque Ah, siempre el sábado y domingo son más que el miércoles, que el martes, que el lunes. Entonces, el domingo además son los de la Palmosilla, que en teoría no son unos toros tan peligrosos. Luego puede pasar cualquier cosa, pero los toros de la Palmosilla en principio no son tan peligrosos. Ahora, los de escolar sí que me dan miedo el sábado. O sea, si a mí me pidieran consejo ahora un novato, oye, que voy a Pamplona y tal, ¿qué te parece que corra el sábado? Yo, pues no es el sábado, corre el viernes o corre el domingo, porque el sábado a mí, pues que luego igual no pasa nada, ¿eh? Pero a mí me da bastante respeto. Fíjate, esto que te estoy contando, sí. una cosa mucho más detallada y tal, la hacía yo los últimos años que hice las retransmisiones, o sea, que podía ser de 2016, 17, 18, 19. Que a mí no me interesaba esto, pero bueno, los hijos, papá, ábrete un canal de YouTube y entonces cuentas los encierros en San Fermín. Y yo también una cosa muy curiosa que es, como ahora, a final de junio, haces un día un vídeo de estos en YouTube diciendo lo que tú pronosticas que va a pasar ese año. Ah, Y mira. varios de estos, ¿no? Pues de años 18, 19 y tal. Oye, la verdad es que siempre lo hacía, lo clavaba. Luego pasaba lo que yo había dicho que iba a pasar. Los peligrosos pasaban los días peligrosos. Los días menos peligrosos también lo acertaba. O sea que hacía este tipo de pronósticos que te estoy diciendo a ti ahora solamente para 2 días, ¿no? Que son los que a mí este año me dan más miedo, que es eso, el sábado y el último día de fiestas, el martes, por ser Jandilla, porque Jandilla pues son Sí. unos toros que igual no, pero bueno, no me fío yo de los toros de Jandilla, tienen sangre domecq, pueden ser complicados. Y hemos tenido encierros de Jandilla muy complicados, pero que muy complicados. O lo mismo que hemos tenido encierros de Fuente Imbro muy complicados. Porque al Sí. final, Fuente Imbro, aunque no le guste que diga esto públicamente al ganadero, al dueño, a Ricardo Gallardo, en realidad yo siempre digo que los Fuente Imbro son Jandillas con otro nombre. ¿Por Ah, qué? mira, ¿Por qué? mira, ¿por qué? Sí, porque en los años 90, el que luego se convirtió en ganadero, Ricardo Gallardo, que era un hombre andaluz, que hizo mucho dinero con tiendas de muebles, una gran red de tiendas de muebles, fíjate, ¿qué tiene que ver eso con el mundo del encierro? Nada. Pero bueno, hizo mucho dinero y él siempre era muy aficionado a los toros, y él quería convertirse en ganadero. Y ya mayorcito, no era nada joven, ya mayorcito, tuvo el dinero suficiente y dijo, bueno, me voy a convertir en ganadero. ¿Y qué hizo? Acudió a Borja Domecq. Borja Domecq, que también lo conozco muy bien, que se murió, desgraciadamente, el pobre hombre, se murió Borja Domecq en la pandemia, se murió de coronavirus. Bueno, pues acudió a Borja Domecq y le dijo, oye, que quiero ser ganadero. ¿Me venderías tú vacas y sementales? Y González llegarían a un acuerdo, me imagino, sí. Y entonces le vendió vacas y le vendió sementales, y Ricardo Gallardo, comenzó su ganadería Fuente Imbro en la provincia de Cádiz. Los Jandilla están en Mérida, en Badajoz, y se los llevó a la provincia de Cádiz, a Fuente Imbro, y le puso otro nombre. Pero en realidad los padres y las madres, los antecesores de todos los Fuente Imbro que conocemos hoy en día, son Jandilla. Por eso le digo yo que son Jandilla con otro nombre. Guau. Es curioso, ¿eh? No sabía eso. No sabía que empezó así de esa forma y mira, cosas, y es una ganadería muy mítica, muy conocida, Fuente Imbro, pues, y Jandía también, por supuesto, pero mira, hay mucho de que uno que no sabe, ¿no? Pues mirando a la lista, el orden de los encierros y ganaderías este año, empezamos con Fuente Imbro, Ujú. Cebada Gago, Sí. Victoriano del Río, Álvaro Núñez, José Escolat, La Palmosía, Miura, Jandía. Pero esos primeros 4 días, Fuente Imbro, Cebada Gago, Victoriano, Álvaro, no ha habido muchos cambios. Sí que igual
Vitoriano del Río el año pasado igual estaba en el 10, este año el 9, Sí. pero en esos primeros 4 días, ¿cómo ves tú? Si tienes que hacer un poco de pronosticar, un poco previo, ¿cómo ves esos primeros días? El 7 es un martes, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de los primeros 4 días, o sea, de martes, miércoles, jueves y viernes. Todavía no ha empezado el lío del fin de semana, que lo del fin de semana ya no tanto depende de qué ganadería, que todos lo sean, que pueden contribuir a mayor peligrosidad o no, pero el hecho básico que determina un fin de semana es la cantidad de gente. Bueno, pues estamos hablando de eso, de martes, miércoles, jueves y viernes. Yo creo que de esos 4 días, también, ya puestos a hablar de peligrosidad, el más peligroso me parece a mí el de cebada, el día 8, el segundo. Guau, el ¿Por miércoles, qué? sí. Pues, bueno, aquí intervienen varias cosas, ¿no? Cebada, pues porque es una ganadería muy complicada para el encierro. Tienen no solamente la fama, sino los datos estadísticos de tener el mayor número de heridos por hasta de toro de todas las ganaderías y con gran diferencia de todas las demás. Son unos toros que yo recuerdo hace muchos años cuando yo fui, ya sabes que yo voy a las ganaderías mucho, todas estas que estamos hablando yo las conozco de estar allí, en Fuenteimbro, en Jandilla, en Cebada, en Miura. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que fui allí a ver los toros de Cebada Gago, en aquella época estaba, que es final de, bueno, de los años 90, estaba de mayoral un señor que se llama Antonio Flor. Antonio Flor era un mayoral muy bueno, muy conocido, que estuvo muchos años en la ganadería de Cebada Gago. Luego se pasó a Marqués de Domecq. Luego Marqués de Domecq desapareció. Bueno, tiene una historia, pero yo me acuerdo de Antonio Flor en Pamplona, hablando con corredores y conmigo, que yo era de la tele, pero era como otro corredor más, porque siempre estábamos juntos. Y joder, te decía aquel hombre con aquel acento andaluz que tenía, yo que ustedes mañana no correría. Y, ¿qué dice? ¿Qué dices, Antonio? Ozú, los toros que traigo este año, esto va a ser muy complicado. Decían, a una mosca que vuele se tiran por la mosca. Y claro, tú imagínate los pobres corredores a las 9 de la noche, el encierro del día siguiente, que el experto en esos toros te dice eso. Entonces la sensación es realmente de que los Cebada Gago, desde el punto de vista, como te digo, objetivo, tienen el mayor número de heridos, y luego subjetivamente te dicen que tienen ese peligro, y claro, tú ya vas con una predisposición enorme a que esto va a ser una mañana muy complicada. Y luego hay otro dato, pero ese ya es puramente personal, mío, que no tiene base científica ni nada, pero yo tengo comprobado que los encierros del día 8 Sí, siempre son más complicados que los del día 7, a pesar de la fama que tiene el día 7. Bueno, pues el ya. día 7 se acaban más o menos bien y el día 8 empieza la leña. Entonces, este año, el 8 y Cebada Gago, a mí me da bastante miedo de ese primer bloque de encierros, el del día 8 con Cebada Gago. Pero bueno, es muy subjetivo. Igual es una maravilla y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, yo me cuidaría. Yo me acuerdo un año, claro, estás viendo estas imágenes en la cabeza que te vienen allí en la ganadería de Cebada Gago, que estábamos, bueno, allí es un poco especial aquella ganadería porque los toros los tienen todos juntos, no están Sí. separados hasta final. Entonces, están los toros que van a ir a Pamplona, junto con los que van a ir a no sé qué sitio de Francia, junto con otra plaza. Entonces, hay un poco de lío para, a ver, aquel es de Pamplona, sí, aquel por la pinta, seguramente aquel va a ir a Pamplona y tal. No los tienen separados, pero había uno separado en un corral especial para él. Un tío con unas velas, impresionante. Y digo, ¿y este por qué lo tenéis aquí? Y dice, es que este es muy especial. Y me dicen, es que este va a Pamplona. Digo, ¡ay, hombre! O sea, el toro más pendenciero y más complicado, este va a Pamplona, sí. Y fue a Pamplona, sí, efectivamente fue a Pamplona. O sea, que a veces es que claro, cuando tú estás muy cerca de ellos, de los ganaderos, de los mayorales, que están con los toros todos los días, que se lo saben por su nombre, por supuesto el número. No, este es el 139. Bueno, pues el 139, que los han visto nacer desde becerritos. Y te cuentan esas cosas, claro, te entra un miedo realmente increíble, porque claro, luego si tú vas a ser corredor, que dentro de unas horas vas a estar delante de esos animales, se te pone la cara bastante pálida, ya te digo. Sí, tienes que enfrentarse a ellos ahora con esta nueva información que no te calma, te mete más nervio. Sí. Sí, No sé si es qué mejor fuerte. no saber nada, fíjate. Hay gente que va allí al encierro y dice, no sé si hay uno colorado, uno cárdeno, 4 negros, no sé, ni los he visto ni quiero verlos. O sea, hay gente que dice, no,
¿qué más da? O sea, son toros y todos te pueden matar. Bueno, pues entonces puede ser que tengas un grave problema con unos toros que no estaba previsto, ¿no? Entonces hay gente que dice, "Ah, yo no quiero ni saber cómo son, ¿no?" Pero Como hay lo que gente, estás diciendo es, tienes razón. Mira, en el podcast le tuve a uno de Sanse de Alcobendas, Cristóbal Palomo, que suele correr por Telefónica, últimos de este beta, "Ujú, y me dijo, a mí no me gusta ver ni el periódico de los toros antes de correr. No quiero ir ni a los corrales del gas, que le pone nervioso. claro. Eso es algo de verdad, sí. Sí, 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 que pasa, claro que pasa. Sí, sí, ya te digo que es muy, muy curioso como hay gente que dice, no, 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 yo no quiero saber nada, ¿no? Oye, yo esto lo comparo, por ejemplo, no tiene nada que ver, es otro mundo distinto, ¿no? Pero cuando tú reservas un hotel a través de esta plataforma Booking, ¿no? Y tal, que tienes todas las fotos, las habitaciones, la piscina, el comedor, el edificio y tal, y hay gente que aquí dice, no, es que yo no quiero ver las habitaciones, cuando llegue ya las veré. O sea, no quieres saber cómo es la habitación previamente, ¿no? Pues esto también en el encierro a veces pasa, que dices, no, no, yo no quiero saber cómo son los toros, ya los veré, dentro de poco los veré subir. Como comentarista en televisión española, cuando pasaste a ser comentarista, aunque no estabas corriendo, ¿te ponías algo nervioso sabiendo lo que Mucho. venía para los corredores? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, claro que sí, porque además estás viendo ahí en el monitor lo que está pasando a gente que tú conoces, a amigos tuyos, a familiares, a tu hijo. O sea, yo he tenido encierros en los que yo estaba en la tele, pero tenía corriendo a un hijo, a un hermano y a un sobrino. O sea, estoy viendo a amigos con los que voy continuamente a cenar y estamos hablando juntos. Entonces, claro que te pones muy nervioso. Si las cosas tú ves que se ponen mal, o incluso antes de que se pongan mal, como ya prevés que se va a poner mal, porque eso también es importante en el encierro, el prever, dice, uy, este toro, que no lo toquen, que se para, y ¡pum!, se para. O sea, tú ya estás viendo antes de que sucedan las cosas lo que previsiblemente va a suceder. Y claro que me pone muy nervioso. Sí, sí, yo he visto situaciones muy complicadas de gente muy, muy, muy cercana. Y claro que te pones muy nervioso. Yo afortunadamente no me ha tocado nunca el ver una cornada de alguien muy cercano. Bueno, sí, sí me ha tocado. Qué tonterías digo, claro que sí. Las cornadas de Julen Madina Ah, sí. era súper conocido mío. Y claro que sí, claro que lo vi allí en directo, ¿no? Entonces, pero siempre ahí fíjate, te puede curiosamente el, la profesionalidad. O sea, cuando empiezas a narrar, otra vez que haya la suficiente calma como para que la gente no. Porque claro, lo normal es que te pongas muy nervioso, ya no des pie Sí. con bolo, hagas barbaridades, el tono de tu voz sea distinto, ya no sea profesional. Tienes que mantener siempre esa profesionalidad, describiendo lo que ha pasado, pero la gente no tiene por qué entender que ese que está ahí, Ah, junto al toro, tiene algo contigo. Es algo ah. relacionado contigo. Y eso es difícil, ¿eh? Es difícil de hacer. Si no te importa, Javier, porque yo creo que muchos en este podcast están escuchando, son jóvenes, chavales que están empezando con esto, ¿te importa contar lo que pasó ese día con Julen, con la Sí, cornada? sí, sí, sí. Me Bueno, gustaría mucho escuchar. sí, pues esto era el año 2004. Toros precisamente de Jandilla. Toros de Jandilla. Que habían salido desde la Cuesta de Santo Domingo, se habían llevado gente, pam, 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 en varios sitios salieron. Siempre son muy rápidos, ¿eh? Los Jandillas son muy, muy rápidos. De hecho, el récord absoluto del toro más rápido en Pamplona es un toro de Jandilla que se llamaba Uraño, que entró al ruedo, él solo, adelantado 80 metros a todos los demás y a los cabestros, y entró en 1 minuto 45. O sea, fíjate tú lo rápido que fue. Guau. Bueno, son muy rápidos, ¿no? Los Jandilla. Y aquel día habían estado dando leña, pero en principio, había habido algunos cogidos en la plaza del ayuntamiento, pero lo que sucedió es que llegaron a la zona de Telefónica muy fragmentada la manada, muy fragmentada. Venían 2 cabestros con un toro, luego venían 2 toros, luego venía 3 cabestros más con otro más, luego venían 2 sueltos, o sea, muy, muy, muy abierta la manada en la zona de allí de la bajada de Telefónica, la bajada al callejón. Y entonces, cuando llegaron, llegaba el toro este era, me parece que era el quinto. Sí, Mm. porque luego llegó otro toro más. O sea, me parece que era el quinto, iba separado de los demás, pero iba a carrera, ¿eh? No, no es que fuera pum, 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 despacito mirando. No, no, iba lanzado a la carrera, pero iba separado. Y entonces, cuando llegó justamente al túnel del callejón, ya sabes, bueno, tú sí lo sabes, pero los chavales que igual van a empezar, sobre todo si son de fuera, no lo saben. La bajada al callejón con las vallas por la derecha y por la izquierda, en el momento en que llega a lo que es la fachada de la Plaza de Toros y te metes en un túnel, hay un pequeño giro a la izquierda, no va recto.
hay un pequeño giro a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiende la gente a quedarse en la pared de la derecha. Eso es típico, ¿no? O sea, por la fuerza centrífuga, tú tiendes a pegarte a la pared que tienes más cerca. Por eso siempre, entre los corredores hemos hablado del truco del almendruco, ¿no? Del el quedarte en esa zona, en la parte izquierda, porque probablemente vas a tener hueco y en la parte derecha va a estar así, lleno de gente. Bueno, pues total, que entró el toro, que ya os digo que iba a la carrera, y se encontró allí, junto a la pared de la derecha, había 3 o 4 personas caídas. Entre ellas cayó el último, Julen Medina, que era un corredor conocidísimo en Pamplona. Bueno, y si es gente que va a correr los encierros y lo ha visto 1000 veces. Calvo, de Hernani, bueno, que llevaba 35 años corriendo, me parece, en Pamplona. Muy, muy, muy conocido. Y cayó encima de esos 3 o 4 que había, y el toro que llegó no pasó de largo. Se paró, y entonces lo que hizo fue bajar la cabeza, este toro de Jandilla, y le cogió a Julen 5 veces. Le dio 5 cornadas. Yo siempre digo, y se lo he dicho a Julen, bueno, luego Julen, tampoco vamos a entrar en ello, pero luego murió. No tiene nada que ver con este asunto, luego murió en una playa por un golpe en la cabeza con una ola. No tiene nada que ver con el encierro. Pero se lo dije a él muchas veces, digo, Julen, tú te salvaste porque caíste de espaldas. Si Julen hubiera caído de frente al toro, las cornadas hubieran sido en el cuello, en el abdomen, en el pecho, pero cayó de espaldas. Entonces tuvo suerte, entre comillas, de que le cogió el glúteo, los muslos, le cogió por detrás, que son zonas musculares, a fin de cuentas. No le cogió órganos importantes de la parte delantera del cuerpo. Y le dio 5 cornadas y entonces estuvo no te voy a decir gravísimo, no, estuvo grave, porque claro, una cornada es una cosa muy seria y tener 5 es más serio todavía. Pero bueno, fue al hospital y más o menos pues se recuperó y al año siguiente volvió a correr encierros en Pamplona. Y fue una mala suerte. O sea, estoy seguro que Julen ha caído en la cara del toro 100 veces y nunca se ha parado el toro. Aquel día se paró. Eso te puede pasar porque en el encierro muchas veces lo decimos bastante de continuo. No, es importantísimo conocer la técnica. Es importantísimo tener experiencia porque te ayuda a saber qué ha pasado en otros momentos similares y qué debo hacer en este caso. Pero hay otro factor, que es la suerte. Es que es la suerte y la suerte influye. Claro que influye. Si tú estás corriendo perfectamente delante de un toro y en el momento en que le miras atrás para vigilar, se te cae un tío delante, pues tú te lo comes y te caes encima. O sea, es mala suerte. Pues es mala suerte, pero te pasa. O sea, que en el encierro no hay que despreciar el factor suerte. Y aquel día Julen tuvo mala suerte porque el toro se paró. Es verdad que era la parte derecha, que el toro, como la gente tiende a irse a la parte derecha porque el giro es a la izquierda. Es un giro ligero, pero es un giro. Entonces, claro, tuvo esa mala suerte. Pero eso sucedió en el 2004. Sí, fíjate. Mira, fíjate, nunca he oído a alguien explicar o contar ese giro. Es un poco pequeño, ¿no? Pero es un giro a la Es izquierda, un sí giro, que sí, hay. señor, sí, señor. Es la primera vez que escucho a alguien contar eso. No, pues tiene su importancia, ¿eh? Y si Sí, tú yo te diría, si tú vas bajando por la bajada al callejón y estás más o menos, imagínate, una situación ideal. No hay cabestros, hay 2 toros, los 2 así. A ver que no se me vea en la cámara. Así, los 2 toros juntos. Tú por el centro, en el momento en que llegues al callejón, tiende a irte tú un poquito a tu izquierda, porque por la derecha va a haber mucha más gente y vas a tropezar con la gente que está medio parada, medio caída, y por la izquierda está más limpio, sencillamente porque el giro es un poquitín hacia el lado izquierdo. Sí, sí, no, tiene su importancia, sí, sí, cosas de esas. guau, qué fuerte. Y claro, tenías amistad con él, sería un Sí, mucho. poco malo para ti también, pues tener que ser profesional y trabajar y ver que tu amigo está herido y, Pues sí, sí, uf, claro. Y luego además, es que inmediatamente de la acogida a Julen lo metieron lo primero fue a la enfermería de la propia Plaza de Toros, porque ya era el recinto de la Plaza de Toros, no era calle. Entonces lo llevaron lo primero a la enfermería de la Plaza de Toros y desde allí ya luego fue en ambulancia al hospital. Pero me acuerdo de yo estar retransmitiendo el encierro, entonces no teníamos un set, sino que estaba yo solo con el micrófono, con los cascos, haciendo transmisión y me entraron varios amigos muy conocidos, que tampoco voy a decir los nombres porque son conocidísimos corredores de Pamplona, y me decían casi por señas, ¿es Julen? ¿Es Julen? Y digo, sí, sí, es Julen. Y se fueron corriendo a la enfermería, ¿no? O sea, claro, estás en una situación en la que le conoces personalmente y eso resulta duro, pero yo estoy seguro que sí, no sé, lo tendría que ver. Aquel encierro de 2004, si me lo oigo ahora, seguro que lo hice muy profesionalmente y no se me notó nada
que yo tenía una relación más o menos cercana con Julen Medina, sí. Qué fuerte, hombre. Buah. Pues mira, hablando de estos encierros que vienen este año, hemos hablado de esos primeros 4, pero como comentaste también, el sábado empieza con José Escolar, Sí, luego La Palmosilla, luego Miura, luego Jandía. sí. Del sábado hasta el martes, ¿cómo ves la situación en la carrera? Rápido, limpio, heridas, ¿cómo ves? Pues bueno, como te digo antes, me ratifico, el sábado me parece el día más peligroso de todos porque se juntan muchísima gente en la calle y toros de escolar. Y ya lo que nos falta, que no podemos saber, es que ese día llueva. Imagínate, pues todo resbaladizo, la gente al suelo, los toros al suelo, se complica muchísimo más, ¿no? Esperemos que no haya lluvia el sábado, ¿no? El domingo puede ser un día complicado porque los toros de la Palmosilla no han demostrado, no llevan mucho tiempo en Pamplona, ¿eh? Los toros de la Palmosilla vinieron a ver antes, el año 19 fue la primera vez que vinieron. Les salió bien y la Casa de Misericordia los contrató para repetir como corrida el año 20, pero el año 20 con la pandemia no hubo San Fermín ni el 21 tampoco. Entonces les guardaron, como si dijéramos, la Casa de Misericordia, aquella promesa de contratación para el año 22. La del 20 la pasaron al 22. Y también trajo unos toros que también, bueno, pues le dieron buen juego, de tal modo que lleva en Pamplona muy poquito, lleva 5 años, ¿no? No es lo mismo que Cebada Gago y todavía no podemos saber, no tenemos los suficientes números como para saber sí, la peligrosidad de esta ganadería. Solamente es apuntar. Yo creo que la ganadería no es muy peligrosa, la de la Palmosilla, pero es domingo. Entonces el domingo hay muchísima gente. Entonces yo creo que los más complicados van a ser el sábado, el domingo también por la gente, el 14 porque esta Jandilla, aunque habrá poca gente, bueno, poca gente no, porque esta es otra, que yo lo he dicho muchas veces en las retransmisiones. El día 14, caiga donde caiga, de la semana, hay más gente que el 13 porque la gente quiere despedirse hasta el año que viene. Y igual el 13, si estás un poco cansado o has bebido esa noche, bueno, me quedo en la cama y iré mañana. Pero claro, el día 14 no hay mañana. Entonces va mucha más gente a correr el 14 que el 13. Entonces es posible que el día 14, como te digo, con toros complicaditos, no complicadísimos, pero sí complicaditos de Jandilla, más el hecho de que es día 14 y la gente quiere despedirse y además despedirse bien. O sea, quiero que me salga una buena carrera porque, claro, es el último día del año y tal. También puede ser complicado. Y el que yo veo más sencillo, me parece a mí, es el lunes 13 con Miura. Sencillo, claro, los Miura van rapidísimos, ¿no? Si tú te quedas en su camino, van a pasarte por encima, porque son muy grandes, van muy rápidos, no dan la sensación de que vayan tan rápidos, pero tienes esa ventaja de que, a diferencia de los de Badajoz, estos no se fijan en la mosca que pasa. ¿No? Estos van pom, 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 si pueden, siguiendo a los cabestros hasta terminar el recorrido del encierro, si pueden, ¿no? Yo he visto cosas raras, con Miura, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Me ha gustado eso, has dicho que no le siguen a la mosca. Eso les da igual. Yo me pongo a pensar, Javier, a veces que hay mucha gente que dice, mira, cuando la manada se queda compacto y no hay cornadas, es un encierro rápido, digamos, un encierro de Miura, que suele ser bastante rápido, que es una carrera, un encierro limpio, pero aunque no ha habido cornadas, puede haber muchos traslados al hospital por contusiones, atropellos. ¿Cómo ves eso? Que lo de llamar una carrera limpia y no de llamarla limpia, es como un contraste. Sí, efectivamente. Y además tenemos nosotros, nosotros digo la prensa, la mala costumbre, desde mi punto de vista, de llamar un encierro limpio si no hay heridas por asta de toro. Pero es que no tiene por qué haber heridas por asta de toro para que sea muy sucio. Es que depende. Has citado, por ejemplo, Miura. Bueno, pues yo recuerdo, no sé el año tampoco, eran los 90, porque ya empieza a fallar la memoria. Los 90 seguro. El día en que más heridos ha habido en un encierro de Pamplona fue un día de Miura. Hubo más de 100 atendidos. Claro, 100 atendidos es mucha gente, ¿eh? Pero claro, eran los toros de Miura, como te digo, con mucha gente alrededor, supongo que igual era fin de semana, eso no lo puedo saber con seguridad. Mucha gente, unos toros muy rápidos que van pum, 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 abriéndose paso. Entonces hubo sobre todo heridas, lo típico, de codo, de rodilla, de la mano, de Uf, caídas, de golpes, pero hubo 100. O sea, es que los de la Cruz Roja no daban abasto de la cantidad de heridos menores que les llegaban, ¿no? Y eso sucedió un día de Miura. ¿Ese es un encierro limpio?
Pues hombre, no hubo consultas, pero desde luego a mí me parece que es un encierro muy, muy sucio, ¿no? Que Muy eso es sucio, muy sí. habitual, claro. Sí, 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 un encierro muy sucio. Buah. O sea, que a veces tenemos, sí, la tentación de hablar de un encierro limpio porque no hay heridas por esta de toro. Pero, a ver, heridas, de hecho, hemos tenido en el encierro de Pamplona, ¿no? Gente que ha muerto y no tenía cornada, por un golpe en la cabeza. O sea, que es que también hay que tener en cuenta eso, que parece que es que, va, si te caes, bueno, te dan 2 puntos aquí y hasta allá a casa, ¿no? No, 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 o te rompes la muñeca, sí, pero también hay gente que ha tenido grandes problemas de salud durante muchos años por un golpe en la cabeza o que incluso ha muerto, como Fermín Echeverría. Sí. Fermín Echeverría, un gran corredor de Pamplona, pues murió de un golpe en la cabeza y no tenía ninguna cornada. Por cierto, con Cebada Gago también. Que ese suelo, esos adoquines no perdonan. O sea, si te Perdón. caes ahí, En la tele se cuidado. ve muy bonito y tal, pero de verdad, tú corriendo al sprint, te caes y el suelo está muy duro, pero que muy duro, ¿eh? Muy duro. O sea, es un golpetazo tremendo. Sí, sí. Por eso usaba Julen en sus últimos años corriendo aquello que tenía Sí, se ponía en el coderas. brazo. Se ponía coderas para, pues si se caía para, bueno, pues casi parecía un jugador de esto de fútbol americano, ¿no? Que van todos llenos de foam y tal para jugar los golpes, ¿no? Pues sí, 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 Es, sí es pasaba. que, tío, es que luego si te vas a meter a correr los 8 días, es que llegas al final, al 14 de julio, o sea, como saliendo de guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Porque normalmente de esos 8 días, joder, es casi imposible que todos termines de pie. Alguno o algunos te vas al suelo. Y si te vas al suelo ya empiezan los golpes, los problemas, igual te han pisado. O igual te ha pisado gente, que no solamente te pisan los toros. Uno que te pise aquí en el cuello o la cara te deja fastidiado. O sea que es que depende, ¿no? Es una carrera que tiene tal violencia, pasan tantas cosas en unos instantes que puede ser muy, muy complicado el correr en un encierro de Pamplona 8 días y que los 8 salgas perfecto, que ni me caiga al suelo. Eso es rarísimo, rarísimo. O sea, no pasa, sí. Aunque te caes en arena, te pasará algo. También, sí, 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 señor, señor. Así es. Antes de dejarte ir, que sé que hemos tomado 1 hora y cuarto, 2 preguntas más, solo Yo dos siempre preguntas digo, más. no sé quiénes son los espectadores tuyos dispuestos a tragarse 1 hora y cuarto, o y 20. No. Deberías de ver los comentarios, Javier. En el primer episodio, la gente quería más. Dijo, yo crecí con esta voz, que esta voz me llenaba el salón en casa. No, la gente quería más. Y eres el primero que repite en el podcast. Y por eso, porque la gente que te quiere mucho. Muy bien, 2 preguntas. ¿Te dime. vamos a ver en San Fermín este año? Hombre, me vais a ver por las calles. Y si nos Eso encontramos, digo. entro contigo ahí, donde el bar Choco, me tomaré una cerveza contigo sin ningún Como problema. dicen los mexicanos, poniéndonos pedo a las 8:05 de la mañana. Eso, sí, sí, sí. O sea, en Pamplona Vale. estaré, o sea, que seguramente por el centro, yendo de aquí viniendo, pues al final te encuentras con todo el mundo, ¿no? O sea, es difícil que te encuentres en Bustinchuri, pero en el centro de Pamplona sí te vas a encontrar, sí. O sea, no te vas a convertir en paloma y volarte por ahí de No, no, vacaciones. no, no, ni me voy a Benidorm ni a Salou. No, 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 en San Fermín me quedo, o sea que aquí estoy. Aparte que tengo muchos compromisos, ¿no? En San Fermín siempre tienes compromisos personales, familiares, la casa llena de gente, no sé qué. O sea, siempre tengo que quedarme. Y este año además tengo una cosa muy, muy curiosa, muy rara. No sé si tú lo habrás. Hace como un par de meses o así salió en el periódico de aquí que había un niño de 10 años andaluz, de un pueblo de Sevilla que le habían dicho los padres, salió como noticia, ¿no? Curiosa en el periódico, que le habían dicho los padres que si quería como regalo, porque hacía la comunión, ir a Euro Disney, a París. Y que dijo el niño, no, no, no quiero ir a Euro Disney. Con ese dinero, llevarme a Pamplona a ver los Sanfermines. Entonces, claro, ¡Buah! ¿Qué el dices? periódico, no sé qué y tal. Y bueno, pues a través de esa noticia curiosa, ¿no? Eh, Me puse en contacto con el párroco de la iglesia de San Lorenzo, donde está San Fermín, que conozco mucho, Javier Leoz, porque entre otras cosas fue alumno mío, fíjate tú lo que estamos hablando, a principios de los años 80, cuando yo todavía no me dedicaba ni al periodismo, pero era profesor. Y este chaval, pues que tendría entonces 18 años, no era cura ni nada, era estudiante, era alumno mío, luego se convirtió en cura y bueno, ahora está en San Lorenzo. Pues le llamé a él porque en el periódico le citaban y digo, ¿tienes tú el teléfono de esta familia? Sí, me lo facilitó. Y entonces he quedado con el chaval que viene a Pamplona y bueno, pues le quiero enseñar antes de San Fermín, el día 5, de hecho, porque el día 6 ya va a ser muy complicado, que nos veamos.
y entonces lo voy a llevar por todo el recorrido del encierro, contándole la historia, anécdotas y tal. O sea que es un ejemplo de que en San Fermín yo tengo que estar aquí porque al final pues tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Mucha gente con la que estar y que te pregunta y tal. Bueno, casos raros como lo del niño este. Bueno, es el niño y la familia, claro. El niño viene acompañado de su familia. Con todo el Todos, grupo. todos Qué juntos. bonito esa historia, tío, que no había escuchado, Sí, que en vez de ir a Disney, Pamplona, quería Pamplona. San Fermines. Eso es, sí, sí, sí. Y luego hablando con la madre por teléfono el otro día, que ya quedamos, bueno, hablaremos el día 4 para quedar para el día 5 y tal, y, y me dice, joder, pero es que nos han llamado desde Cucusumusu, que nos dan una camiseta, no sé quién, de un balcón de la calle Estafeta para que podamos ver el encierro. O sea, como se ha difundido la noticia, pues ahora hay mucha gente que se ha ofrecido a facilitarles las cosas en los días de San Fermín cuando estén aquí en Pamplona. Y vaya gesto de tu parte, hombre, para ofrecer y para llamar y ponerte en contacto. Sí, Qué sí. gesto. Sí, se quedó muy sorprendida, ¿no? Cuando, oye, que soy Javier Solano, el de Televisión Española de los encierros. Y hubo como un silencio al otro lado. Y dice, sí, sí, ya te conozco, pero, o sea, como diciendo, no sé, ¿qué me va a decir este, no? Pues qué grande, tío. Ya sacaréis fotos para colgar en redes y espero ver esa publicación después de Seguro, que pase, sí. seguro que la familia saca fotos, segurísimo que sacarán fotos. Tío, qué Sí, sí, fuerte. así que bueno, pues ya estoy contento de poder estar con el chaval este, que ya me dice, la madre me dice, bueno, este desde que tenía 4 años veía la tele, se ponía allí en casa con el periódico a cantar, a San Fermín pedimos, y era un crío pequeñajo, pequeñajo, o sea que siempre le había gustado este asunto. Así que nada, lo conoceré luego el día 5 aquí en Pamplona. Qué grande, tío. Qué grande noticia y vaya manera de ayudar por una causa muy Sí, positiva. bueno, eso, La última pregunta. dime. Con estos encierros que vienen, vamos a tope, es decir, con nuevas reglas en el encierro, cosas Ujú. cambian, los Miura no van a cerrar, tal. Eh, si podrías dar un consejo a nosotros como corredores este año en Pamplona, ¿qué sería este consejo? Yo no es que diera un consejo este año 2026 por algo especial. Yo siempre el consejo que doy a los corredores, doy a todos, ¿eh? Los corredores que empiezan, los que llevan 5 o 6 años y los que llevan 25 años, es igual. Ese es un consejo que para todos vale. A mí me parece que vale para todos. Y es que en el encierro, lo importante, lo difícil, el adversario está detrás, no delante. Entonces, mirar, 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 siempre mirar, tener muy claro, tengo el toro, está a 1 metro, pero aquí, a mi izquierda, tengo 2 cabestros que me cierran por la derecha. Por la parte derecha tengo 3 que se me han caído al suelo. O sea, tener una visión completa de todo lo que tengo alrededor para poder tomar una decisión en el último momento, y eso es importantísimo para que no te pase lo que pasa muchísimas veces, que es voy a salir y me pego con el lomo de un toro que no lo había visto. Esto para mí es exactamente igual que el tráfico. Cuando tú vas conduciendo, yo por lo menos, yo voy conduciendo y siempre estoy mirando al espejo, al de la derecha, al espejo a la izquierda. Saber qué tengo delante, qué tengo a los lados y qué tengo detrás. Bueno, pues en el encierro es lo mismo. No vas en un coche, pero es exactamente lo mismo. Es tener un conocimiento de toda la zona. Eso es muy importante. Tú, por ejemplo, que corres en la curva. Claro, todo eso tienes que sumar. Ya me aproximo a la curva, estoy para empezar, ¿con qué pierna hago el primer giro? O sea, es conocer todo eso y decidir en una décima de segundo. Y eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Ahora, desde luego, si no miras, si solo vas para adelante, olvídate, eso es fracaso, fracaso seguro. Ese es mi Pues consejo, ¿eh? Ander, ahí no está, sé, controlar el tráfico un poco, quedarte un controlarlo. poco, sí. Eso es, eso es. Qué fuerte. Javier Solano, la voz del encierro, gracias por tu regreso. Nada, Y hombre. esta no será la última, ¿eh? Igual después de San Fermín hacemos como el post encierro. Pues venga, yo ya sabes que si técnicamente podemos hacer esta videoconferencia a dos, que no es fácil para mí, pero si lo podemos hacer técnicamente, yo estoy dispuesto y cuando quieras, vamos, estoy encantado porque yo me lo paso bien. Que es, Yo también, hombre, yo sinceramente, Javier, y seguro que muchos te dicen, eres el puto amo, eres el hombre más grande, pero es que lo eres, tío, y ¿sabes qué? Una cosa, lo más que me gusta de tu personalidad, de tu manera de ser un hombre, es que no te pones en un escalón, no te pones como mejor de cualquier otro. Mira, estábamos hablando tú y yo por correo electrónico hace como 3 o 4 días. Estabas de vacaciones y me contaste súper rápido que sí, que estoy dispuesto a hacerlo, que me gustaría hablar. O sea, no te pones
como pijo, no te pones arriba. Y, tío, una persona con tanta experiencia y tantos palmarés y esto, no sé qué, eres muy humilde y se te aprecia eso, ¿eh? Y yo hablo por los que están escuchando y viendo este podcast, Javier, que crecimos contigo, empezamos a correr el encierro con tus consejos, con tu saber, con tu sabiduría y nunca dejamos de apreciarte y que esta no sea la última, tío, que no sea la última. Pues eso depende ya de ti. No hay ningún problema para que a mí me llames en agosto o en septiembre, cuando quieras, o en Navidad. O en Navidad nos ponemos aquí gorritos de Papá Noel y ya está. No importa. Cuando tú quieras, ya sabes que estoy dispuesto a hablar. Tú me te cierro para bien o para mal. Yo puedo hablar horas y horas y horas. O sea que, y me lo paso bien. O sea que es que no tengo ningún problema en estar contigo y con todos los espectadores. Claro, o sea que encantado. De verdad, Ahí Ander. Muy bien. está. Muchísimas gracias. La voz del encierro. Hasta otra.